La falda de capa en varias piezas. En este vídeo continuamos desde el punto en que dejamos el patrón en el vídeo anterior. En las faldas de capa hasta los pies es muy probable que el patrón sea mayor que la tela. En ese caso, deberemos dividir la falda en varias piezas. Lo lógico es cortarlas de manera que todas las partes sean lo más iguales posible. En este vídeo nos centraremos en ello. Imaginemos que tenemos una tela con un ancho determinado. Por ejemplo, un ancho de 150 centímetros con unos orillos de 3/4 de centímetro. Lo primero que haremos es descontar los orillos. 0,75 por 2, son 1,5. Menos 150, nuestra tela tiene 148 centímetros y medio útiles. Calcularemos el radio de la capa que necesitamos. En este radio deberemos incluir el dobladillo de la falda. En nuestro ejemplo, el largo de pierna es de 105. El radio de cintura es 12,75, y el dobladillo lo queremos de 4. 3 de dobladillo y 1 centímetro para doblar hacia adentro. El radio total de la falda es de 105, más 12, 75, más 4. Total, 121,75 centímetros. El diámetro es el doble que el radio, por lo que el diámetro de la falda es de 243,5. No nos cabe la falda en el ancho de la tela porque su diámetro es mayor. El radio, sin embargo, es menor que el ancho de la tela. En un ancho podremos cortar media falda colocando el recto hilo del patrón con el recto hilo de la media falda. Deberemos dar 1 centímetro de costura para unir las dos piezas. Por ello, incrementaremos el radio de 1 centímetro más. El diámetro de la falda no lo incrementaremos de 1 centímetro, porque no le añadimos ninguna costura. Como podemos observar, el recto hilo de la falda queda sobre la costura. En el caso en que queramos que el recto hilo quede en el centro de la pieza, o bien disponemos de una tela más estrecha que el radio de la falda, deberemos cortar las piezas de otra forma. Buscaremos el centro de la tela. Haremos coincidir el centro de la tela con el centro del patrón. La pieza que podremos sacar de la tela será el sector circular que mostramos en color rojo. Si unimos los dos puntos del arco del sector, estaremos formando un triángulo isósceles, o sea con dos lados iguales que serán los radios del vector. Este triángulo quedará partido por la línea de mitad de la tela en dos mitades iguales. Los dos triángulos que se formarán serán dos triángulos rectángulos porque uno de sus ángulos es de 90 grados. El ángulo de cada uno de los triángulos, en la parte del centro de la circunferencia, será la mitad del triángulo de la pieza entera de la falda. Al ángulo del triángulo de la pieza entera le hemos llamado alfa, al del triángulo amarillo beta, y al del triángulo naranja gamma. Alfa será el doble de los otros dos ángulos porque los otros dos ángulos, beta y gamma, son la mitad de alfa. Si los dos ángulos son iguales, solo analizaremos uno de ellos. Por ejemplo, el de color naranja. El ángulo recto le llamaremos delta. Los lados de un triángulo rectángulo se llaman catetos e hipotenusa. Los dos catetos son los dos lados que forman el ángulo recto, y la hipotenusa el lado opuesto. Dentro de los catetos distinguiremos entre el cateto mayor que llamaremos C1, y el cateto menor que llamaremos C2. A la hipotenusa le llamaremos H. Podemos conocer directamente el ángulo gamma si conocemos el valor de la hipotenusa y del cateto menor. La hipotenusa, en nuestro caso, es la suma del radio de la cintura, que hemos calculado, más el largo total de la falda, más el ancho del dobladillo.
El cateto menor es la mitad del ancho de la tela, descontando el valor de los orillos y del margen de costuras. Si tenemos dos orillos de 0,75 y queremos un margen de costura de 1,5 cm, tendremos que descontar del ancho de la tela 1,5 cm más 3 centímetros, o sea, 4,5 cm. Para calcular el arco seno, es tan fácil como pillar una calculadora científica, escribir el resultado de la fracción, y darle al botón que para la función de arcoseno. Para encontrar el número de piezas, dividiremos los grados de una capa entera, 360 grados, por el doble del valor del ángulo del triángulo rectángulo. Si la división es exacta, el resultado de la operación será el número de piezas. Si la división no es exacta, el número de piezas será el número entero del resultado de la división aumentado de 1. En este último caso, dividiremos los 360 grados de la circunferencia por el número de piezas incrementado de 1, para conocer exactamente los grados que tendrá cada pieza, si queremos que todas las piezas sean todas iguales. ¡Ojo! Este vídeo continuará. Mira en pantalla el título del siguiente para seguir conmigo. Dale al like y suscríbete, si te gusta. Bye bye.